Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Finalizando el año 1945, después de esa terrible y sangrienta guerra, donde Adolfo Hitler había intentado someter al mundo con su anti-judaísmo, con su irritabilidad, con su falta de tolerancia para quien pensaba diferente, con su ideología de un mundo con una genética diferente y pura. Cuando esto se frena gracias a la intervención de potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia. Cuando termina la guerra en 1945, comenzó otra guerra que se denominó y fue la más extensa, de hecho, la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la constante amenaza, la constante tensión entre dos naciones que querían expandir sus ideologías. Por un lado, Estados Unidos planteaba un mundo con democracia, un mundo con el capitalismo, un mundo donde cada quien tenía la libertad de hacer con su dinero y de progresar a su manera. Por el otro lado, la Unión Soviética, con el mayor representante Rusia, planteaba un comunismo donde todos deberían tener las mismas posibilidades y donde nadie debería ser superior a otro. Estas ideologías se enfrentaron y generaron una tensión. Recientemente Estados Unidos había inventado la bomba atómica y Rusia entonces se direccionó en la misma línea para tener también bombas capaces de destruir de un solo momento a decenas de millares de personas. Es así como las dos naciones se mantuvieron a la expectativa de una guerra. La gente no vivía tranquila. En cualquier momento el sonido de una alarma podía avisar del impacto de una bomba atómica y todas las personas entonces debían meterse a sus refugios para esconderse del impacto que eso ocasionaba, destruyendo vidas y destruyendo todo por doquier. En esa tensión se mantuvieron los países durante muchos años. La Guerra Fría comenzó en 1945 y terminó en el año de 1999. La Guerra Fría era la posibilidad de que una guerra estallara en cualquier momento. De la misma manera que la Guerra Fría tuvo a la gente en expectativa de que algo podía pasar, la Biblia nos indica a nosotros que estamos en medio de una guerra, no una posible guerra, sino que estamos en medio de una guerra, un conflicto entre dos potencias, Cristo y Satanás. El libro de Efesios, el capítulo 6, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo reconoce aquí que estamos en medio de una guerra. El apóstol Pablo al mismo tiempo recomienda que para poder salir victoriosos en medio de la guerra debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y Pablo al mismo tiempo menciona que nuestra guerra es no contra un enemigo que podamos ver, sino contra enemigos que son espirituales. Pablo dice allí que no es contra sangre y carne, no es contra algo que podamos ver, aunque el hecho de que no podamos ver no significa que no sea real. Apreciados, estamos en medio de una guerra espiritual y a veces nosotros culpamos a las personas que vemos porque no vemos al que está detrás de todo esto. Les pongo un ejemplo. Cuando Job recibió los ataques del diablo, uno de los ataques fue que el diablo influyó en todo un ejército para que fuera y destruyera a los siervos de Job y todo lo que él tenía. En otras palabras, el diablo tiene la capacidad de influir en las personas para que esas personas hagan cosas indebidas.
En ese mismo orden de ideas lo que quiero decir es lo siguiente, queridos oyentes. A veces peleamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, porque nos atacan y nos hacen cosas y creemos que es precisamente esa persona la responsable de todo y la que debe entonces pagar lo que está haciendo. Pero lo que dejamos de pasar, lo que dejamos por alto, lo que no tenemos en cuenta es que detrás de esa persona está el enemigo, el diablo, Satanás, influyendo para que a través de la tendencia al odio, al egoísmo, el ser humano haga daño. Pero el que está realmente detrás de todo eso es el diablo, queriendo destruir nuestros hogares, destruir nuestras relaciones familiares, destruir nuestras comunidades. Así que la próxima vez que alguien te haga algo, querido oyente, un vecino te haga daño, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tienes que ver un poquito más allá. Y es que detrás de todas estas circunstancias está el enemigo queriendo destruirte y solo que usa a las personas que se dejan usar para hacerte daño. Oh apreciados, estamos en medio de una guerra y la recomendación del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, es ponernos toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? En Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Una de las cosas que Pablo recomienda es ceñirnos con la verdad. ¿Qué es ceñirse? Es como ponerse un cinturón para proteger los muslos, para poder tener una batalla y tener custodiado nuestro cuerpo. El ceñirse es sinónimo de seguridad. El ceñirse es sinónimo de verdad. En la Biblia, la recomendación es ceñirnos con la verdad. ¿Y por qué debemos ceñirnos con la verdad? Porque estamos en medio de un mundo en el que el diablo es mentiroso y en el que el diablo todo lo que toca, todo lo que hace, lo hace con la intención de extraviarnos del camino de verdad. Si Dios dice blanco, Él dice gris. Si Dios dice adorar en sábado, Él dice adorar en domingo. Si Dios dice mantengan sus cuerpos puros, el diablo dice no hay problema si te tomas unas cervezas. Si Dios dice que hay una religión verdadera, el diablo dice no, todas las religiones te llevan al Señor. En otras palabras, en medio del mundo de mentira es bueno que usted y yo nos ciñamos con la verdad. ¿Sabía usted, apreciado oyente, que la Biblia habla acerca de falsos maestros? La Biblia habla acerca de falsos reavivamientos espirituales. La Biblia habla acerca de una falsa iglesia. La Biblia habla acerca de una falsificación de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, todo lo que Dios plantea como verdadero, el diablo quiere falsificarlo para engañarnos. Por eso es importante, dice Pablo, que nos ciñamos con la verdad. Pablo recomienda, además, que debemos colocarnos la coraza de justicia. La coraza es la pieza de la armadura que cubre los órganos vitales, el corazón, los pulmones. Y esa coraza debe ser puesta, pero no es cualquier coraza, es una coraza de justicia. Y la coraza de justicia no es algo que yo me gano haciendo obras justas, porque la Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. La coraza de justicia es haber aceptado a Jesucristo como el Salvador, haber descendido a las aguas bautismales, haber recibido el perdón de sus pecados y haber recibido el vestido de Cristo, como dice Gálatas el capítulo 3, el versículo 27, para ser puesto sobre nuestro cuerpo con la intención de que Dios nos vea justos y no como el pecado nos ha deteriorado. Oh apreciado oyente, si quieres estar firmes contra el enemigo, si quieres salir ileso en medio de esta lucha espiritual, debes ponerte la coraza de justicia. Debes aceptar los méritos salvadores de Cristo Jesús, para que a través de ellos el Padre te vea limpio y sin mancha. Pablo sigue diciendo, Efesios capítulo 6, lo siguiente. Dice, sobre todo, dice la Biblia, y calzados los pies con el celo del Evangelio de la paz. Cuando una persona lee la palabra de manera directa, va a encontrar que Dios ordena, pide, solicita que prediquemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Que los seres humanos estamos perdidos y que ahora hemos recibido gracia a través de Cristo Jesús.
esta comunicación auditiva, este mensaje a través de la radio les llega a ustedes porque algunas personas han pagado con la intención de cumplir el propósito de que pueda ser predicado el Evangelio a toda persona como Dios lo ha solicitado. No basta solamente con ir a una iglesia, no basta solamente con ir a estudiar la Biblia. Dios espera que usted y yo prediquemos el Evangelio. Dios espera que usted y yo visitemos a alguien que está muriendo para que le hablemos del Salvador. Dios espera que usted y yo saquemos un tiempo para hablar del amor salvador de Cristo Jesús. Si tú en medio de esta lucha espiritual no te pones los zapatos de la predicación del Evangelio, entonces serás vulnerable y puedas ser atacado y destruido por el enemigo. Recuerda que el mismo libro de Efesios, el capítulo 6, Pablo recomienda ponerse toda la armadura de Dios. Así es, querido oyente. Predicar el Evangelio para una persona que conoce al Señor, que ha experimentado su gracia, no es una opción. No es si yo quiero o no, es un deber, porque es lo que Dios pide para que podamos, con el favor de Él, ayudar a otras personas a que conozcan el mensaje de esperanza. Pablo sigue diciendo, después de hablar del calzado del Evangelio de la paz, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Oh apreciados, ¿qué es la fe? La fe es la convicción en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La fe es la convicción en que Dios puede salvar mi matrimonio. La fe es la convicción de que Dios puede salvar a mis hijos, puede sanar a mi familia, puede sanarme de la enfermedad. Y esa convicción nace de una relación directa con Dios. Muchos de nosotros decimos creer y tener fe en el Señor, pero cuando tenemos una crisis visitamos a los brujos, a los médiums, visitamos a los espiritistas, a los rezanderos, en vez de arrodillarnos y creer que Dios puede ayudarnos o esperar en Él para que Él, a través de su gracia, pueda por su misericordia ayudarnos a seguir adelante. Muchos de nosotros decimos tener fe en el Señor, pero cuando Dios me invita a darle de mis recursos a alguien que está sufriendo, al pobre, a la viuda, al desamparado, yo no lo hago, porque creo que si se los entrego, entonces voy a quedar sin cómo subsistir. Muchos de nosotros decimos tener fe en el Señor, pero cuando Él nos pide, por ejemplo, que entreguemos el diezmo y la ofrenda para que las personas puedan a través de ese dinero conocer el mensaje de esperanza, tememos pensando que eso que nos va a faltar entonces va a terminar destruyendo nuestra vida. Muchos de nosotros decimos tener fe en el Señor, pero cuando realmente nos toca abandonarnos en sus manos, entonces dudamos. Hubo un padre de familia que llegó con su hijito enfermo ante el Señor y le dijo: Señor, si puedes hacer algo por él, sánalo. Y el Señor le dije: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquel padre de familia, reconociendo su incredulidad, le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Quizá yo estoy hablando esta hora para algún oyente que tiene un problema en su vida y quizá ha dejado de creer que Dios lo puede ayudar. Quizás estás en alguna circunstancia difícil donde has cometido errores que han sido graves y crees que Dios no te puede perdonar. Pues yo te invito para que tengas fe en lo que la palabra del Señor dice. La Biblia dice que Dios, si tú te confiesas los pecados, Él te perdona. Créele al Señor. La Biblia dice que si tú le entregas la vida a Cristo Jesús a través del bautismo, Él perdonará tus pecados. Cree al Señor y hazlo para que puedas tener la paz en el corazón. Oh apreciado, debemos tener fe porque la fe es el escudo que nos protegerá de los dardos del enemigo. Luego dice el versículo 17 de Efesios capítulo 6 que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El yelmo es el casco que se ponían los soldados en su cabeza con la intención de protegerse. El yelmo de la salvación significa que usted debe tener la certeza de la salvación por la fe a través de Cristo Jesús. Saben, apreciados, Dios desea que seamos salvos e ideó un plan para salvarnos. Quien se ciñe a ese plan, quien se deja guiar por Dios a través de ese plan,
pueda tener la certeza de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Puede tener la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Puede tener la certeza de que por la gracia del Señor, Él está inscrito en el libro del cielo. Y que cuando Cristo venga por segunda vez, en vez de temer por su venida, podrá levantar las manos con alegría al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, apreciados, qué bonito es que usted pueda tener la certeza de la salvación. Es posible que usted haya ido por mucho tiempo a la iglesia. Es posible que usted haya leído la palabra de Dios. Es posible que usted haya cantado al Señor. Pero aún a pesar de todo eso, usted no tiene la certeza de la salvación. No se siente seguro en Cristo Jesús. Y qué bonito es cuando usted logra saber por lo que dice la palabra, haciendo lo que la palabra dice, tener la certeza de la salvación. Porque Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador tiene la confianza, tiene la paz en el corazón de que Dios le ha perdonado y de que Él está a cuentas con Dios, de manera que cuando Cristo Jesús venga podrá levantarse e ir a las nubes de los cielos, con Cristo a su encuentro para vivir la vida eterna. Oh, apreciados, pero ahí no termina el libro de Efesios. La recomendación de Pablo en el capítulo 6 dice: sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, queridos oyentes, no puede haber protección completa, no puede haber seguridad en el creyente a menos que tengamos la espada del Espíritu en nuestras manos con la intención de con ella defendernos y atacar. La espada del Espíritu, dice Pablo, es la palabra del Señor. Cuán importante es para un cristiano leer la palabra del Señor, queridos oyentes. Cuán importante es. Estamos en una época del mundo en el que las personas encuentran deleite en tantas cosas, menos en buscar la palabra del Señor, menos en leer la palabra del Señor, menos en estudiar la palabra del Señor. Es posible que tengas la Biblia en tu casa, pero está abierta en una sola página, y esa página de tanta exposición a la luz, de tanta exposición a la intemperie, ya se encuentra amarilla, pero el resto de la Biblia está intacta porque no hay una persona que la lea. Es muy importante que usted, apreciado oyente, pueda dedicarse a leer la palabra del Señor. Si tú y yo leemos la palabra del Señor, vamos a conocer la verdad. Si tú y yo leemos la palabra del Señor, Dios va a hablar a través de ella en nuestros corazones. Y cuando Dios habla, transforma y cambia para salvación. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, estamos invitando al Señor para que sea parte de nuestras vidas. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, tenemos cómo defendernos frente a las acechanzas del enemigo. Hoy la gente adora como quiere. Hoy la gente adora a como le han enseñado quizá, pero no adoran porque tienen la convicción de que lo que hacen está en la palabra del Señor. Es importante leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y, por supuesto, hacer lo que la Biblia dice. Esa debe ser nuestra norma de fe y conducta, leer la palabra del Señor. El libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, el versículo 19, se da cuenta que una de las razones por las que hoy la sociedad está como está, sin principios y sin valores, es porque no leemos la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, hay temor de Dios en nuestros hijos, hay temor de Dios en las personas, hay conciencia de que Dios está en todo lugar, que Él nos ve, nos escucha y que lleva un registro de nuestras acciones. Y es allí entonces cuando empezamos a luchar con nuestras tendencias para no ofender a Dios.
Qué hermoso es poder leer la palabra del Señor. Sabe, apreciado oyente, Dios desea que usted pueda estar firme frente a las acechanzas del diablo. El enemigo es un ser real, un ser que tiene poder, pero es un ser que, a pesar de que es real y tiene poder, ya está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero a menos de que podamos nosotros anclarnos, a menos de que podamos nosotros someternos a Él, a menos de que nosotros podamos acercarnos a Cristo Jesús, el enemigo tendrá cabida en nuestra vida y nos destruirá. Quiero invitarte, querido oyente, para que te des la oportunidad de entender que en medio de esta lucha espiritual es muy importante que podamos cuidar nuestra salvación. Yo sé que te preocupan los quehaceres. Es posible que en este momento estás siendo presa de los placeres de la vida y que trabajas durante toda la semana y solamente estás pensando en el fin de semana para irte a beber o para irte a pagar sexo a través de en la prostitución, en la promiscuidad sexual. Es posible que solamente pienses en tu trabajo y en nada más. Es posible que tengas proyectos grandes, pequeños, a mediano, largo y corto plazo. Pero nada de lo que hagamos en esta vida tendrá razón de ser. Nada de lo que hagamos en esta vida valdrá la pena a menos que podamos soportar los embates del enemigo y estar seguros en la salvación en Cristo Jesús. Es muy importante, apreciados. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, dice de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia, ubíquese juntamente con este servidor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. El Señor dice de la siguiente manera. Dice, ¿de qué le servirá al hombre? Estoy leyendo el versículo 26. San Mateo 16, 26. ¿De qué le servirá al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Esto indica, apreciados oyentes, que no hay nada más importante en esta tierra que su vida. No hay nada más importante en esta tierra que usted, que me está escuchando. Dios te ama y ya dio todo para que seas salvo a través de Cristo Jesús. Dios te ama y ya le ganó la victoria al enemigo. Dios te ama y desea que tú te pongas la armadura de Dios. No salgas a la calle sin que puedas poner tu vida en las manos del Señor. No salgas a la calle sin que antes puedas decirle, Señor, aquí estoy, acompáñame al ir, al volver. Tienes que gozar de la presencia y la protección de Dios. Y esa protección no se lleva solo porque tengas un amuleto de buena suerte, porque cargues un crucifijo, porque tengas una péndula, una camándula o cualquier otro tipo de cosa en tu cuerpo. La protección de Dios va porque el ser humano ha hecho pacto con Él. La protección de Dios está porque el ser humano ha decidido poner su vida en manos del Dios Todopoderoso. Uno de los salmos que en medio de este mundo tan agitado y tan atacado por el enemigo ha sido el salmo de excelencia para las personas, es el Salmo 91. Y el Salmo 91 tiene unos condicionales para que las promesas de protección puedan llegar a nuestra vida. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo tengo que habitar con Dios. Habitar es hablar con Dios. Habitar es pedirle a Dios que me acompañe en cada cosa que hago. Es decirle, Señor, voy a escuchar música, acompáñame a escuchar música. Es decirle, Señor, voy a ver un programa de televisión, permite que este programa te honre. Es decirle cuando vas caminando tus angustias, los deseos de tu corazón. Habitar con el Altísimo es una de las condiciones para que Dios te proteja. La otra condición es confiar en el Señor. Y es que cuando usted empieza a habitar con alguien, a conocer a alguien, empieza a confiar. Y el mismo Salmo 91, en el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor.
Oh apreciados, cuando amas al Señor, cuando pasas con Él tiempo en oración, entonces vas a tener la oportunidad de amarlo, de conocerlo a profundidad. Y el mismo Salmo 91 dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En otras palabras, querido oyente, en medio de este mundo en el que somos presa del enemigo, en el que necesitamos ponernos la armadura de Dios, solo podemos estar seguros si conocemos al Señor, si le amamos, si le servimos, si deseamos confiar en Él. Eso es lo que Dios espera de ti. Quizás estoy hablando para alguien que siente que está recibiendo la visita de seres espirituales en la noche, que no puede dormir. Quizá estoy hablando para alguien que siente que le hicieron algo, que le pusieron algo a su casa, a su finca, que le hicieron algo y porque por ese motivo está dañada su salud. Quizá estoy hablando para alguien que siente que ha sido presa de un maleficio o cualquier otra cosa. Oh querido oyente, no salgas corriendo a buscar a los hechiceros, a los brujos, a los magos. No salgas corriendo, busca al Señor Dios Todopoderoso. Ve al libro de Efesios, el capítulo 6, y pídele al Señor que te ayude a ponerte esa armadura de Dios. Corre a los brazos del Señor y dile: Señor, aquí estoy, guárdame, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. La Biblia dice en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El único lugar en el que puedes estar seguro es poniéndote en manos del Señor. Y Dios no está lejos de ti. No tienes que ir a correr a pagarle a alguien para que esa persona venga para tu casa y le eche agua alrededor de la casa, o para que esa persona haga una oración especial. Todos los seres humanos tenemos acceso al trono de la gracia si vas con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Así que hasta ahora, querido oyente, quiero decirte que si vas con oración, con disposición a tu cuarto y le pones a Dios tu vida y le pides que te guarde y haces pacto con Él, te pones la armadura de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, y caerán a tu lado 1000, como dice el Salmo 91, y 1000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Voy a orar por ti, querido oyente, para que el Señor Dios Todopoderoso te guarde y te bendiga. Amado Dios y Padre de misericordia, conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Estamos en medio de una lucha espiritual donde el enemigo quiere destruirnos, Señor. Pero hoy hemos recordado que es solamente a través de la gracia salvadora de Jesucristo, del escudo de la fe, del cinturón de la verdad, de la espada del Espíritu, del yelmo de la salvación, cómo podemos tener la certeza de la fe en Cristo Jesús. Bendito Padre, Señor de misericordia, cuida a cada oyente. Bendícele su trabajo, su entrar, su salir. Permite, Señor, que cada persona que ha escuchado este mensaje se acerque al estudio de tu palabra, y que a través del estudio de tu palabra, Señor, te conozcan, te amen y te puedan servir. Y que por la fe en ti, Señor, puedan sentir la protección de tus santos ángeles en todo lo que ellos tienen, en lo que son, en sus familiares y amigos. Retira al enemigo de sus vidas, Señor, y permíteles ser más que vencedores en Cristo Jesús. En el Hijo amado y nuestro gran Salvador lo pedimos todo. Amén. Apreciados oyentes, quien habló con ustedes y quien tuvo esta reflexión espiritual, su siervo Marcos Fabián Correa Rojas. Fue un placer compartir con ustedes. Si alguno de ustedes desea solicitar oración por un caso especial, si desea estudiar la palabra del Señor a profundidad y conocer más del amor del Señor, estamos para servirle. Nuestro WhatsApp es el 313-200-5586. 313-200-5586. A través de ese WhatsApp también, si desea que le regalemos unos libros llamados El Camino a Cristo y otro que habla de profecía llamado El Conflicto de los Siglos, también lo puede hacer. Escriba ahí en el WhatsApp 313-200-5586 su nombre, su dirección, y con mucho gusto le haremos llegar esos ejemplares. Que el Dios Todopoderoso les pueda guiar, les pueda bendecir. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.